noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener una entrevista con el director del Servicio de Impuestos Internos. Hay temas muy relevantes, hay revelaciones también que va a ser esta entrevista que grabamos hace pocos momentos, así es que espérenla porque viene muy noticiosa. Un día de muchísimas reacciones, también les vamos a mostrar parte de esa entrevista que está en nuestro sitio web al presidente de Uruguay y todo lo que ha pasado en Chile y el mundo para que queden bien informados, bien informadas. Comenzamos con los titulares. La Armada Argentina y personal de la empresa Oster retiraron los paneles solares instalados en territorio chileno. El tema fue analizado en una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde el embajador José Antonio Viera Gallo aseguró que todo se trató de un error y que no tendrá influencia alguna en las relaciones entre ambos países. Un tornado afectó la comuna costera de Penco y dejó 37 familias damnificadas, arrancó las techumbres de algunas viviendas y partió por la mitad 6 postes del tendido eléctrico. El fenómeno avanzó cerca de 1 kilómetro tierra adentro. El presidente Gabriel Boric visitó la región del Biobío esta jornada, una de las más afectadas por el temporal de la semana pasada. Y en temas internacionales, el presidente Vladimir Putin llegó a Corea del Norte para reunirse con Kim Jong-un. Se trata de la primera visita del mandatario ruso al país en 24 años. El encuentro es analizado como un acercamiento clave entre ambas naciones para sortear el bloqueo de Occidente. Y en el deporte, el Team Chile tiene nuevos confirmados para los Juegos Olímpicos de París 2024. Finalmente, Joaquín Niemann será acompañado por Mito Pereira en el golf. Esto tras la decisión de Cristóbal del Solar, clasificado por ranking, de bajarse para priorizar su posible clasificación al PGA del próximo año. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Como un tornado fue calificado el evento meteorológico que afectó a la comuna de Penco en la región de Biobío la madrugada de hoy. Expertos llaman nuevamente a las autoridades a considerar la tecnología que permita anticipar y medir este tipo de hechos. Javier Albornoz nos cuenta. Fue un despertar abrupto el que vivieron los habitantes de Penco este martes a las 5 de la mañana. Primero fueron novadas fuertes 2 veces y la última fue cuando sentimos un ruido espantoso que yo pensé que se me había volado el techo de la casa. El portón de nosotros había volado, se había salido de su... y eso que es metálico. Pero el ruido y el susto que pasamos fue terrible. El techo no lo sacó, usted ve acá. Está todo arriba de la casa, está todo el techo tendido para allá. Y aquí había un pilar. Claro, había uno, ahí hay otro. Todo lo arrancó. Según los propios afectados, fueron alrededor de 5 minutos del evento, que de acuerdo al último catastro dejó al menos 37 familias damnificadas y cortes de luz en varias zonas de la comuna. Algunas con daño muy grave, que significa que son viviendas que están inhabitables, y otras con un daño más moderado, pero que de todos modos requieren una ayuda, porque ante un frente mal tiempo que puede venir los próximos días van a ser claramente más afectadas. Si bien en un comienzo se habló de tromba marina, durante la madrugada se evidenció posiblemente un fenómeno meteorológico de tromba marina. con el pasar de las horas y el levantamiento de información en la zona, finalmente y por sus características, la Dirección Meteorológica lo catalogó como tornado. La Autoridad Marítima hizo un recorrido por toda la jurisdicción, verificando que las caletas, instalaciones portuarias, casas aledañas a la costa no tenían ningún daño. Por lo tanto, se puede inferir que el fenómeno no cruzó desde el mar a la tierra o no se generó en el mar. Y por esta razón no es llamado tromba marina. Las autoridades señalaron que este tornado habría avanzado desde la calle Playa Negra, afectando la calle San Vicente hasta la zona de Membrillar con Lo Ermita. Y los registros de daños están aproximadamente a 500 metros de la costa, en las primeras casas que están afectadas, o el primer sector, postes, hay techumbres que han volado. De acuerdo a lo explicado por la Dirección Meteorológica, cerca de las 5:20 horas se produjo el viento máximo de 34 nudos, equivalente a 61 kilómetros por hora. Con todo el contexto de daño post-evento, se calificó como un tornado entre 0 a F1 aproximadamente en la escala de Fujita.
Son característicos cuando ha pasado o se está desarrollando un sistema frontal de mucha importancia, cuando hay mucha inestabilidad en el ambiente. Bueno, eso es lo que ha pasado estos días. Hemos tenido una serie de sistemas frontales y la atmósfera está muy, muy inestable. Entonces, no es raro que se haya producido. Para nosotros no es un fenómeno particularmente inusual, lo que sí es poco frecuente, pero ha ocurrido y va a seguir ocurriendo con regularidad. De hecho, también durante esta jornada, otro evento similar ocurrió en la localidad de Carampangui, en Arauco. También se registró un evento de vientos importantes que dejó 5 viviendas con daños que se encuentran en evaluación y 73 clientes sin suministro eléctrico. Este tipo de eventos no son nuevos en nuestro país. ¡Por acá, mira! Ya lo vimos en 2019 en Talcahuano. Tornado acá en Talcahuano, chiquillos. Carcasa, mira, mira, mira. Y en Los Ángeles. Mira cómo viene, hijo, mira. Estos eventos suelen ocurrir entre las regiones del Biobío y los lagos. Sin embargo, no se tienen herramientas específicas para alertar minutos antes de que puedan ocurrir. Son muy difíciles de predecir, tienen un radio de acción de aproximadamente 100 o 200 metros de ancho y por tanto para poder hacer una detección y predicción de este tipo de fenómenos se necesitan herramientas que no están disponibles en Chile, que son principalmente los radares meteorológicos y obviamente asociados a su personal capacitado. Porque podríamos anticiparnos con 15, 30 minutos de anticipación. O con un radar meteorológico sí podríamos estar monitoreando cada 5 minutos la evolución de los sistemas, tanto de las lluvias, así como también de los vientos. Sí, necesitamos este tipo de instrumentos no está al alcance de instituciones privadas de poder tenerlos. Por lo tanto, tiene que ser una inversión gubernamental. En cuanto a los daños, desde la Municipalidad de Penco señalaron que están en conversaciones con el gobierno para entregar aportes a los damnificados, considerando los próximos sistemas frontales que puedan ocurrir en la zona. Vecinos del barrio La Reserva, Isla de Maipo, acusan que sus casas se han visto afectadas por la lluvia a causa de las calles del sector. Daniela González está siendo testigo en Isla de Maipo de lo que ahí ocurre y nos tiene más información. Daniela, no te digo buenas noches porque claramente son momentos muy complicados para quienes están viviendo esta situación. Sí, Mónica, y han sido momentos complicados desde el sistema frontal de la semana pasada, desde el jueves específicamente, que esto que ven a mi espalda está ocurriendo. Y quiero mostrarles la imagen porque la verdad es que es bastante elocuente. Acá la calle Jaime Guzmán está absolutamente anegada hace ya varios días, 5 específicamente. Lo que ven ustedes en la imagen son los camiones con motobombas trabajando. Eso es una buena noticia porque por fin va a haber una solución a esta problemática, pero son más de 5 noches que los vecinos han tenido que dormir en los segundos pisos de sus viviendas o llanamente han tenido que retirarse de sus casas. Les quiero pedir a Carlos, mi camarógrafo, que podamos mostrar las casas al otro lado para que podamos graficar un poco sus viviendas. Estas primeras 3 casas que están viendo en la pantalla no se vieron tan afectadas. Lo que pasa es que aquí hay un desnivel y las casas que están un poco más acá, vamos a caminar, Carlos, para mostrar estas casas que están un poquito más alejadas del sector de la reserva, están totalmente anegadas. El agua llegó específicamente hasta los comedores, hasta los living de las casas y menos mal las familias han podido pasar estas noches en los segundos pisos porque evidentemente el agua no ha llegado hasta esos niveles, pero obviamente la situación es compleja, sobre todo si graficamos que este es un problema con las inmobiliarias, ¿no? Acá hoy día los vecinos se pudieron reunir con las 3 inmobiliarias que han levantado construcciones en este sector, el condominio La Reserva, en Isla de Maipo. Se reunieron también con el alcalde de la comuna, con el Serviu y entre otras autoridades llegaron a conclusiones, porque les quiero graficar que, por ejemplo, esta es una de las viviendas que está anegada con estos típicos sacos para evitar que el agua pase, pero obviamente el agua también logra entrar hasta las casas. Vamos a mostrar que las casas están en una altura, lo que hace que evidentemente las casas de al frente, de solo unos metros, no hayan tenido anegamientos con el agua. Y eso básicamente tiene que ver con problemas de construcción, con los planos reguladores y con problemas que hubo con las inmobiliarias. Y por eso también es que en esta reunión que tuvieron los vecinos hoy día estuvo presente el CERNAC, porque cada una de estas familias inició demandas con el Servicio Nacional del Consumidor para recibir algún tipo de respuesta. Lo que nos comentaban hoy día es que ellos están felices porque por primera vez después de 4 o 5 días logran soluciones. Han
tenido conversaciones fructíferas que probablemente van a significar que mañana o ya la tarde del miércoles estas casas puedan estar más seguras, pero evidentemente va a tener que haber todo un problema o más bien toda una conversación con las inmobiliarias que vendieron estas viviendas, porque no es normal que esto haya ocurrido, sobre todo considerando en que quedan varios sistemas frontales acá en la región metropolitana y que cuando los vecinos supieron de este sistema frontal, el que estamos viviendo a esta hora de la noche, obviamente se asustaron y pensaron que la situación iba a ser aún más compleja. La buena noticia es que ya han llegado los carros con motobombas para poder retirar el agua y según nos indican los propios vecinos del sector, ya mañana en la mañana el escenario debería ser totalmente distinto al que les estamos mostrando a esta hora de la noche. Conversamos con el vocero de los vecinos del condominio La Reserva, acá en la comuna de Isla de Maipo. Vamos a revisar lo que nos dijo. Varios vecinos ya no están viviendo acá. Y los que siguen viviendo están en el segundo piso, que ya tenemos que ver opción de, ya la inmobiliaria no, en la reunión de hoy día que tuvimos a las 16 horas, que duró casi 3 horas la reunión, logramos acuerdos para poder mudarnos de la casa, acuerdo también de ver opción definitiva, y lo más importante, se logró una mesa de acuerdo en conjunto con la municipalidad, el Ministerio de Obra, el Serviu, también el CERNAC, más la municipalidad, para poder, y obviamente más la inmobiliaria y la constructora, para poder ver una solución definitiva al tema que afecta a todo el barrio La Reserva. Bueno, ahí el detalle entonces de lo que está ocurriendo a esta hora de la noche en Isla de Maipo, con buenas noticias según señalaba ahí el vocero, porque van a tener solución después de varios días. Recordemos que ya estamos a martes, esto comenzó la mañana del jueves para los vecinos del condominio La Reserva. Y es una situación compleja como la que se ha vivido en varias zonas de nuestro país. Sabemos que han sido varios sistemas frontales que han estado afectando a la zona centro-sur, a la zona sur y también a la zona central de nuestro territorio. Y es por eso también que las autoridades han movilizado todo tipo de recursos para llegar con ayuda inmediata a los damnificados. Sabemos que la región del Biobío, que estuvo con un estado de catástrofe, fue la zona más afectada en Chile entero respecto a los sistemas frontales, a los anegamientos, a las inundaciones de viviendas. Por eso es que hoy día el presidente Gabriel Boric estuvo de visita precisamente en la zona, dando a conocer noticias importantes respecto a la reconstrucción. Anunció también que están en pleno proceso de aplicación de las fichas básicas de emergencia, que hasta el día lunes habían concretado más de 3.500 fichas y que la idea es que la gente pudiese seguir llenando esas fichas FIBE para poder seguir agilizando los procesos de reconstrucción. Este viaje lo hizo acompañado el mandatario junto al ministro de Educación, que es una cartera muy importante considerando las escuelas que resultaron anegadas o la pérdida de clases de los niños y las niñas, y también con el ministro de Economía, que tiene también una voz muy importante para la recuperación económica, principalmente de las pequeñas y las medianas empresas de la zona. Vamos a revisar inmediatamente parte de las palabras del mandatario en su visita a la zona. El Estado está llegando, las ayudas tempranas se están entregando, ya se han comenzado a pagar los bonos de recuperación, vamos a comenzar con el bolsillo electrónico que va a entregar hasta 50 UF para la reparación de las casas, estamos haciendo el catastro de afectación productiva, pero nada sirve si como comunidad no somos capaces también de hacer acciones de prevención y de cuidar lo que es de todos. Permítanme decirles a ustedes, a los agricultores, que estamos orgullosos de ustedes, que los necesitamos y que, por cierto, en este momento de dificultad vamos a estar ahí para apoyar y salir adelante a quienes han perdido parte de sus campos. Tengan por seguro que esta visita no es sencillamente para dar declaraciones de buenas intenciones, sino para movilizar el apoyo. Sí, ahí las palabras del mandatario haciendo hincapié en algo muy importante, tiene que ver con las pérdidas en agricultura. Ha sido una constante en los últimos años, recordemos que el año 2023 también fue muy afectado con lluvias y sistemas frontales, y en esa ocasión ya se habían visto muy afectados los agricultores, también con los incendios forestales y ahora con un nuevo sistema frontal, por ende las ayudas urgen para ellos, y así lo entendían o lo han entendido desde el Ejecutivo, que ha acelerado el proceso de beneficios para los agricultores. Pero también en otros términos se señalaba hoy día, el mandatario lo comentaba, que se han entregado 1.774 bonos de recuperación en la región del Biobío, que es la más afectada. En la región de la Araucanía, 154 bonos,
y en la región del Ñuble 205. Esto equivale a un monto de más de 1.900 millones de pesos, que es la primera parte de la recuperación post-sistema frontal. Otro tema importante tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas que yo les mencionaba hace unos segundos antes de escuchar las declaraciones del mandatario, porque la visita del ministro de Economía, Nicolás Grau, fue precisamente para anunciar que se va a realizar un catastro para las pymes, para entregar un subsidio de 10 millones de pesos para que se puedan levantar lo antes posible. Estas fueron palabras valoradas por las autoridades de la zona, principalmente por la alcaldesa de la comuna de Curanilahue, quien esperaba la visita del mandatario para saber de forma más concreta de qué manera se va a ayudar a los trabajadores, a los agricultores, a la gente que perdió sus viviendas y en definitiva a la población en general. Vamos a revisar sus declaraciones. Nosotros iniciamos el proceso de revisión de los cauces para identificar puntos que pudieran significar frente a un nuevo sistema frontal tener una nueva inundación. Identificamos muy pocos, los cuales serán abordados en tanto baje un poco el nivel del cauce, que de verdad ya no se ha podido intervenir porque no ha bajado suficientemente el agua. Pero lo más preocupante que nos encontramos no está en el río, sino que está en las laderas de cerros, donde tenemos mucha construcción de casas, algunas en una condición muy irregular y con una condición también de mucho riesgo de desplome de esas estructuras. Sí, todavía es muy compleja la situación en que se está viviendo en la región del Biobío, sobre todo considerando que van a ingresar nuevos sistemas frontales. El jueves específicamente llega uno bastante intenso a la zona central del país. No afectaría de momento a la región del Biobío con tanta intensidad, pero sí desde el norte de la región del Ñuble o del Maule, quiero decir, hasta la región de Valparaíso, se viviría un sistema frontal bastante intenso y por eso también es que hay mucha preocupación respecto a lo que pueda ocurrir dentro de los días que vienen. Han sido meses, o por lo menos un otoño, muy lluvioso y nos hemos dado cuenta. Hasta ahora, por ejemplo, yo les comento que ha comenzado a llover con mucha más fuerza en la región metropolitana. Cuando llegamos, hace una hora aproximadamente, la lluvia era mucho menos cuantiosa, mucho menos intensa, pero ahora ha aumentado en intensidad, evidentemente, y eso también hace preocuparse aún más a los vecinos del sector de Isla de Maipo, pero en general de la región metropolitana. Si se viene un nuevo sistema frontal, el jueves debería ingresar una banda de mal tiempo precisamente a la zona de Chile continental, y eso significaría que deberíamos tener muchos más días de lluvia. Acá en la región metropolitana probablemente tengamos lluvias hasta el próximo miércoles de la semana que viene. Serían cerca de 4 días consecutivos con precipitaciones y es algo muy similar a lo que se va a estar viviendo en la zona centro-sur de nuestro país. Por eso es que hay mucha preocupación, pero los expertos en la materia llaman a la calma, porque este año 2024 está marcado por el fenómeno de la Niña, que significa que va a ser un año menos lluvioso, más seco. Se preguntarán ustedes entonces qué es lo que ocurre si hay fenómeno de la Niña, por qué este año ha sido tan lluvioso. Bueno, porque está en retirada el fenómeno del Niño y el segundo semestre, eso significa que el segundo semestre deberíamos tener un año mucho más seco, probablemente un invierno menos lluvioso de lo que fue el otoño. Así lo explicaba un climatólogo experto en la materia. Vamos a revisar lo que dijo. Que hay más de un 60% de probabilidades que en el próximo trimestre se instale la Niña en el Pacífico tropical. Todos sabemos que para nosotros la Niña nos roba precipitaciones, así que eso hace que, más allá de que hemos tenido un primer semestre excelente, quizás el segundo semestre no sea tan generoso. Dicho lo anterior, ya este año seco no fue un año hiperárido, quedamos bien parados para la temporada seca, no vamos a tener que hablar de riesgo de racionamiento en las grandes ciudades de la zona central la próxima primavera-verano. Sí, de hecho el año 2024 es el primer año que no tenemos déficit de lluvias desde el año 2017, así que dentro de todo es una buena noticia que caiga agua por la mega sequía que está afectando a nuestro país, que se rompió específicamente el año pasado, pero que evidentemente sigue siendo muy grave y afecta mucho también a la agricultura. La agricultura sin duda que ha sido uno de los gremios más golpeados con la sequía, con los incendios forestales y también con estas inundaciones y sistemas frontales. Lo que se sabe hasta ahora entonces es que vamos a seguir viendo precipitaciones probablemente durante esta noche hasta la madrugada del miércoles
El día de mañana ya debería amainar el agua, no deberíamos tener precipitaciones durante la jornada, pero el jueves en la tarde ingresa un nuevo pulso de mal tiempo, lo que significa que vamos a tener más precipitaciones el jueves, lo que evidentemente no es una buena noticia, por lo menos considerando a las personas que están viviendo situaciones como las que les estamos mostrando. Y para ir cerrando el despacho y haciendo una conclusión respecto a todo lo que estamos hablando, les quiero mostrar la imagen en vivo y en directo de la comuna de Isla de Maipo, condominio La Reserva, donde estamos a esta hora de la noche, con este problema bastante grande que los está afectando hace ya varios días. Los vecinos han tenido soluciones hoy día, han podido conversar con las inmobiliarias, con la alcaldía, con el Servio, con el CERNAC también, y la solución básicamente ha sido esta, que se va a retirar el agua de las viviendas. Podría haber ocurrido mucho antes, pero las reuniones se realizaron recién hoy día. De hecho, los vecinos nos comentaban que este anegamiento ellos lo vivieron el jueves, cuando recién comenzó a precipitar acá en la región metropolitana, el jueves pasado, hace ya 5 días, pero que recién tuvieron visitas de las autoridades el viernes a eso de las 11, 12 del día. Por ende, pasaron una noche sin tener ninguna visita, sin tener ningún contacto con autoridades. Por eso es que hoy día ellos estaban bastante felices, considerando que por fin esta agua se va a retirar. Pero ahora viene el segundo problema, que es cómo volver a habitar estas viviendas, lo que parece prácticamente imposible. Por eso también es que se estaba llegando a una solución con la inmobiliaria para poder dejar estas casas y también poder conversar otro tipo de soluciones habitacionales para los vecinos de este sector. Es un sector que está ubicado en una zona buena de Isla de Maipo, por eso los vecinos jamás pensaron que pagando una gran cantidad de dinero por estas casas tendrían que sufrir lo que están viendo en la pantalla. Les quiero graficar para que se pueda notar el nivel del agua. Carlos, te voy a pedir que me ayudes hasta dónde me llega acá el agua, porque esto es una calle común y corriente, la calle Jaime Guzmán específicamente. El agua llega hasta las rodillas. Y eso es lo que han estado viviendo, con eso es lo que han estado viviendo los vecinos hace ya 5 días. A las casas nos comentaban hoy día que, por ejemplo, perdieron absolutamente todos los artículos electrodomésticos. Han tenido que subir las cosas más importantes a los segundos pisos, y esos son solo algunos vecinos, porque la verdad es que la mayoría de ellos se han retirado, se han ido a casas de familiares, de amigos, porque es prácticamente imposible vivir acá. Considerando otra cosa, esto se mezcló con aguas hervidas y los vecinos tuvieron que vacunarse contra la hepatitis por el riesgo que significaba tener que caminar por agua lluvia, pero también agua que viene de alcantarillados, y que lamentablemente reflejaba la realidad de lo que estaban viviendo los vecinos en la zona. Así que buenas noticias para los vecinos de Isla de Maipo, porque están trabajando las motobombas que ven a mi espalda, y probablemente mañana ya este escenario cambie y la calle esté un poco más despejada respecto a las imágenes que les hemos mostrado en este despacho. Perfecto, muchísimas gracias, Daniela. Es un tema que no podemos abandonar, que tenemos que seguir. Se ha dicho, las emergencias requieren obviamente precisión, cuidado, atención en los trabajos que tú también mencionabas, pero hay cosas que tienen que cambiar, hay cosas que se relacionan con lo que tú estás dando cuenta, con lo que tú has reporteado, pero tenemos más información también que da cuenta de normativas que deben cambiar, de formas que deben cambiar. Le agradecemos, por supuesto, a Daniela González. Y ya estamos con esta información. Y lo que están viendo ustedes es una información de último momento, muy relevante, porque es un decreto alcaldicio en Viña del Mar y que declara inhabitable el edificio Euromarina 2. Lo más relevante, este decreto tiene 4 puntos hacia el final, porque primero está toda la justificación, son las imágenes del edificio Euromarina 2 las que están ustedes revisando, que dice como decisión final en estos 4 puntos el municipio, la alcaldesa Macarena Ripamonti. Primero, declarar inhabitable en forma total de todas las torres del edificio Euromarina 2, ubicado en Las Perlas, 1855 en la comuna de Viña del Mar. Inhabitable todos los espacios del edificio. Segundo, la edificación deberá ser desalojada a la brevedad, debiendo la Dirección de Obras Municipales notificar a sus ocupantes mediante entrega de copia material del presente decreto alcaldicio. Tercero, la declaración de inhabilidad se mantiene vigente hasta que se restablezcan las condiciones del espacio. Y cuarto, se notifica entonces a través de este decreto a la comunidad que vive en el lugar. Francisca Cárdenas nos ha hecho llegar este documento y evidentemente entendemos que va a ser
que hay preocupación y que hay urgencia. Te escuchamos al teléfono. ¿Cómo se ha gestado este proceso y cómo van a recibir también, Francisca, desde Valparaíso, desde la región de Valparaíso, esta información en Euromarina 2? Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y una medida que se estaba analizando durante estos últimos días, durante todos los días por parte de la Municipalidad de Viña del Mar, por parte de la alcaldesa Macarena Ripamonti y las distintas autoridades, tras distintas comisiones técnicas que se gestionaron entre las autoridades regionales, no solamente la alcaldesa, sino que también Senapred, los distintos ministros que han estado desplegados acá en la región de Valparaíso, y también las autoridades locales como la Delegación Presidencial de Valparaíso, que también se ha hecho responsable en distintas ocasiones de la seguridad de esos edificios, no solamente del Euromarina 2, que ya es inhabilitable por parte de lo que ha sido este decreto de la Municipalidad de Viña del Mar. Las personas van a tener que desalojar, al igual que es inhabilitable el edificio que conocimos todos como Kandinsky, que es donde están los otros dos socavones y donde han sufrido algunos robos también en los últimos días, lo que es el edificio Miramar. Hay que decir que el Euromarina 2 es el edificio que ha tenido estos últimos problemas los últimos días por este nuevo socavón que se dio el domingo pasado durante la madrugada por la intensidad de las precipitaciones. Generó preocupación, una evacuación preventiva. Muchos se preguntaban por qué no se hace obligatoria la evacuación, solamente había una evacuación preventiva. Hay que decir que todos estos días se ha tratado de poder, poder enfrentar los sistema frontal, también las consecuencias del sistema frontal. Se ha dispuesto de un bypass, de distintas herramientas por parte de las autoridades para poder enfrentar las lluvias. Se dispuso de un plástico bastante extenso arriba de este socavón, pero de todas maneras no es suficiente. Por lo mismo se ha tomado esta definición por parte de la Municipalidad de Viña del Mar de que sea inhabitable este edificio de Euromarina 2, que tiene 4 torres en Mónica, es bastante extenso y queda en la calle Las Perlas, ahí en Reñaca Norte. Así que nos vamos a quedar atentos nosotros también a lo que va a ser, la decisión también de las personas que van a tener que desalojar este edificio, que ha estado bastante complicado por este nuevo socavón. Sí, claro, y la pregunta, hay varias preguntas que van a quedar sobre la mesa. Muchísimas gracias, Francisca Cárdenas, desde Valparaíso, desde la región de Valparaíso, nuestra corresponsal de Congreso y de todo lo que ocurre en esa región, pero quedan sobre la mesa las preguntas de quién va a pagarle a estas personas finalmente por el gasto adicional que van a tener que incurrir para irse del lugar y tener otra vivienda que no es por la cual ellos pagaron, compraron. ¿Quién va a pagar esos arriendos? Obviamente que en un primer momento las personas, pero ¿habrá alguien que se haga responsable de por qué se construyó, dónde se construyó, qué pasó con los colectores, qué falló? O sea, esa es una pregunta de fondo que con justicia se hacen. Obviamente que los vecinos que deben dejar el lugar, su hogar, ir a otro, pagar extra, toda la incomodidad más que están sufriendo, las horas de angustia y los días, las jornadas largas que han vivido. ¿Y qué pasa con otros edificios del sector? Hartas cosas que hay que responder y que hay que preguntarse respecto a cómo y dónde se construye en nuestro país, cómo se fiscalizan además las obras adicionales en torno a estos y otros edificios. Bueno, y hoy se vivió la primera jornada de formalización de 9 gendarmes acusados de participar en una red de tráfico de armas y drogas que operaba al interior de varias cárceles del país y de la que conversamos ayer con el ministro de Justicia aquí en CNN Prime. La Fiscalía está pidiendo prisión preventiva para los exfuncionarios. Natalia Muñoz con el informe. Una larga investigación que dejó a 20 personas detenidas. 9 de ellos son gendarmes, acusados de formar parte de una red de tráfico de armas que operaba desde la cárcel. Pedimos prisión preventiva precisamente por el número de delitos, la naturaleza de los mismos, la forma de comisión y el hecho precisamente que son funcionarios públicos que cometen este tipo de delitos en las cárceles, cuestión que estimamos que es especialmente grave. Ya nosotros hicimos la exposición respecto a los antecedentes que manteníamos en la investigación y en virtud de eso el tribunal tendría que resolver con las peticiones de la defensa. La resolución del tribunal causa agravio porque creemos que sí constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad. Este martes fue la primera jornada de formalización. A los 9 funcionarios se les imputa tráfico de armas y drogas, lavado de activos y asociación ilícita.
Los funcionarios involucrados operaban en la región de Coquimbo junto a 6 reos que quedaron en prisión preventiva, dedicándose a hacer ingreso de diversos elementos prohibidos, previo pago de montos en dinero por parte de amigos y familiares de las personas privadas de libertad. Es preocupante cualquier caso de corrupción en cualquier institución, pero especialmente en aquellas que están vinculadas al sistema de justicia. Hay otras denuncias e investigaciones que se están desarrollando también en la actualidad. ¿Hay más investigaciones? Así es. También de eventuales. Iniciadas por denuncias de gendarmería. O sea, por casos de corrupción. Sí, y que están en proceso de investigación. Un caso de corrupción dentro de Gendarmería que no es el único. La banda operaba a nivel nacional, dentro de los penales de La Serena, Rancagua, Coquimbo, Puerto Montt, Santiago 1 y Colina 2. En este caso, los funcionarios de Gendarmería permitían el ingreso de elementos prohibidos a los recintos, como armas, drogas y celulares. Además, recibían dinero a cambio para proteger a los delincuentes en los motines dentro del recinto penitenciario. Nada de estos hechos justifican este tipo de conducta. Yo creo que Gendarmería tiene una misión importante con la ciudadanía que se tiene que cumplir a cabalidad. Gendarmería ha sido el servicio público quizás más abandonado y con una importante labor en materia de seguridad. Delitos desde la cárcel que para algunos conocedores del trabajo penitenciario abren la necesidad urgente de una reformulación en Gendarmería. Es que la irrupción del narcotráfico y crimen organizado ya estaría sobrepasando la institución. Gendarmería lamentablemente tiene síntomas de una institución que está, de alguna manera, si lo viéramos de la salud de una persona, estaría con síntomas de enfermedad complejo. Es urgente cambiar a una institución de seguridad pública. Nuestro país no se le ha tomado el peso a lo que es el crimen organizado. Entonces, uno de los objetivos del crimen organizado es ir permeando, ¿cierto?, las instituciones a través de sus componentes. Desde 2022 a la fecha, la institución tiene 318 expulsiones por diversos delitos. Solo este año ya van 52, incluyendo los 9 gendarmes detenidos. Estábamos porque Gendarmería pasara al Ministerio de Seguridad, porque creemos que tiene que tener una reeducación respecto a la manera como está funcionando y la formación también de Gendarmería, y creemos que claramente el germen de la corrupción está. Los delincuentes hoy día son de otra naturaleza, sobre todo los que pertenecen a bandas criminales. Vamos a seguir con la legislación antigua, con un estándar y con una institución que la verdad las cosas no tiene las herramientas ni legales ni los medios humanos para combatir el narcotráfico. Un nuevo caso que se suma a los problemas ya permanentes de los recintos penitenciarios. Por ahora la Fiscalía está pidiendo prisión preventiva para los 9 funcionarios de Gendarmería que habrían participado de esta red. Bueno, controversia generó un video publicado por el Ministerio de Salud sobre la donación de órganos. Expertos aseguran que el registro no cumple con el objetivo, ya que estaría apuntando a lo negativo y no al hecho de entregar vida. Un debate que se vuelve a abrir en nuestro país, que es uno de los que presenta la tasa más baja de donación de órganos dentro de Sudamérica. Veamos el informe de Macarena Román. A mí lo que más me impactó fue el mensaje, como las letras, no tanto lo de fondo. No, para nada. Parte del gusano es parte de la vida. Se busca hablar del tema y en este momento estamos hablando del tema y ustedes también están siguiendo el tema, o sea, generó impacto que creo que era el que se buscaba. Impacto positivo para algunos y negativo para otros. El video de 10 segundos publicado por el Ministerio de Salud para concientizar sobre la donación de órganos dejó a pocos indiferentes. El objetivo de la campaña es solamente uno, y es lograr que las familias conversen. Eso considerando que Chile es uno de los países de Sudamérica con la tasa más baja de donadores por millón de habitantes, por abajo de Argentina o Uruguay, mucho más lejos si se compara con los 49 donantes por millón de habitantes que registra España. Es muy legítimo discrepar con respecto a la forma, pero yo creo que lo más importante es que nos pongamos de acuerdo con el fondo, la necesidad de la donación de órganos. Debate que por supuesto hay que dar, pero expertos en el tema aseguran que se debe hacer desde una mirada positiva. Cuando nosotros fallecemos hay cosas ahí que van a ocurrir, que son ciertas, pero es algo sensible, es algo que no cualquier persona quiere escuchar. Hay personas que pueden haber sepultado a un ser querido recientemente y que no tenga nada que ver con la donación de órganos, pero le va a entrar ese mensaje igual, como algo
ahora está pasando esto, ahora está ocurriendo este proceso. De hecho, quienes conocen del tema dicen que el teaser confunde, al dar a entender que quizás todos los cuerpos podrían ser opción de donación, siendo que solo el 2% cumple los criterios para hacer uso de sus órganos. Y aparte, de alguna manera, como que nos focaliza quizás en una imagen muy fuerte y muy concreta sobre uno de los grandes miedos de la muerte. Y finalmente eso hace que nos quedemos pegados en esa emoción o en ese susto. En vez de enfocarnos en lo positivo de la donación y que hay más de 2.000 personas en lista de espera para ser trasplantado de corazón, pulmón, hígado, páncreas o riñón. Bien que haya campaña, mal que se use un instrumento que genera rechazo, que se queda en la lombriz, que está carcomiendo. Yo creo que acá se ha transgredido un límite y así se lo ha hecho ver la Comisión de Salud y hemos oficiado tanto al Ministerio de Salud como a la CGCO. Todo para conocer los gastos de este spot que fue propuesto por la agencia de publicidad BML. Fue una campaña que de hecho es marginal en términos de anualmente nosotros invertimos en la campaña de donación de órganos cerca de 300 millones de pesos anuales. Eso es nuestra campaña. Esta fue alrededor de 8 millones de pesos, lo que tuvimos que invertir solamente en la activación. Campañas que pueden derribar mitos o mostrar lo positivo. Otros países han recibido hasta premios por sus videos informativos. Por lo tanto, extraña que la bajada creativa de la campaña sea algo tan duro como es un gusano, que uno lo asocia inmediatamente a la putrefacción, a la descomposición, a algo negativo. ¿Por qué asociaron creativamente a eso cuando en el fondo lo que tú estás regalando es vida con la donación de órganos? Campaña que tendría una segunda parte, pero después de esta controversia el MinSal nos confirma que se está buscando otras alternativas para seguir concientizando sobre el tema. La Armada Argentina retiró el panel solar instalado en territorio chileno en la región de Magallanes. La ministra de Defensa, Maya Fernández, valoró la rapidez con que se realizó la reubicación, señalando que el error en la instalación se debió al alambrado que hace 40 años separa un predio entre ambos países. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Lo que en un principio recién se podría hacer en verano finalmente se concretó en pleno mes de junio. Ni el adverso clima fue un impedimento para retirar el polémico panel solar que por error Argentina instaló en territorio chileno en la región de Magallanes. Cuestionada estructura que a menos de 24 horas del ultimátum que lanzó el presidente Boric fue reubicada. Deben retirar esos paneles o lo vamos a hacer nosotros. Palabras del mandatario que no cayeron del todo bien al otro lado de la cordillera. El presidente le comunicó directamente a su par de Argentina que tenía que ser a la brevedad y por lo tanto la ministra de Relaciones Exteriores, subrogante, Gloria Lafuente, tuvo una comunicación directa con el viceministro de Relaciones Exteriores argentino para que se formalizara. Tono del Ejecutivo que trascendió en los medios trasandinos generó molestia en la Casa Rosada, en donde se acusó incluso una motivación política desde Chile. ¿Cómo queda la relación entre Chile y Argentina a raíz de estos dichos cruzados? Yo creo que no va a tener ninguna influencia porque Chile ha presentado un reclamo, el gobierno argentino lo ha aceptado y las cosas volverán a su total normalidad. Dar vuelta a la página es la expectativa que tiene el gobierno, la misma que expresó el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Vieragallo, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Fueron 5 trabajadores de las empresas que donaron e instalaron los paneles, Total Energy y Auster, además de 11 militares de la Armada Argentina, los encargados de reubicar la infraestructura en el puesto de vigilancia marítimo trasandino. Rápido actuar que fue valorado por la ministra Maya Fernández en sus redes sociales, que más tarde asistió a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Y lo que importa con los vecinos siempre es trabajar una buena relación, respetando obviamente nuestra frontera y sobre todo resguardando nuestra soberanía. Nosotros creemos que ambos países tienen una muy buena relación, pero eso no puede llevar a equívocos respecto de los temas limítrofes, sobre todo en zonas que ya se encuentran delimitadas. Si usted pone el auto en mi estacionamiento, yo le puedo sacar el auto cuando yo quiera, porque usted está poniendo el auto en mi estacionamiento.
No sé, o sea, esto de construir justo en el límite nunca se había visto. Porque entonces se sobrepasó en 3 metros el límite fronterizo en la instalación del panel solar. Desde Argentina aclararon que la construcción no dependió de la Armada, sino que de una empresa privada. Argentina está escrito y obviamente está en la zona. El mapa fue la propia ministra quien lo explicó. Este cerco está instalado hace más de 40 años y por lo que hemos conversado con la gente que tiene experiencia en la zona, siempre se pensó que el cerco era el límite. Ese cerco ha estado en estos 40 años. Cerco instalado por privados que se utilizó como delimitación cuando comenzó la construcción del proyecto en marzo de este año. Aún así, no fue hasta abril que la Dirección de Fronteras y Límites, DIFROL, alertó que el panel traspasaba el límite fronterizo. Este tema llega a nuestro conocimiento, en términos generales, el 4 de abril, a través de Carabineros de Chile. A Carabineros de la zona les llamó la atención la envergadura de la instalación. Relaciones entre Chile y Argentina que volvieron a vivir una tensión diplomática. Ahora los esfuerzos están puestos en que la controversia no dañe precisamente la conmemoración de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad que ambos países buscan realizar de manera conjunta en noviembre. Y seguimos avanzando en otras informaciones. Ayer en CNN Chile, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, criticó la toma en el campus Juan Gómez Millas y el marcaje de manos para ingresar, dijo, son hechos violentos. Además, respecto a la CAMPE en la Casa Central, indicó que no está en sus planes romper vínculos con instituciones de Israel ni en los de la universidad porque se toma de manera colectiva, un punto clave para que los estudiantes bajen su movilización, un tema que reportó María Luisa Carrión. Yo vi pintar ese lienzo, ese lienzo apareció el sábado, desde el miércoles yo vi pintar ese lienzo. Este es el lienzo al que la rectora hace referencia en CNN Chile, un lienzo colgado en el frontis de la Casa Central de la Universidad el sábado 8 de junio y donde aparece recibiendo un beso de Benjamín Netanyahu. Gente de mi equipo conversó con los estudiantes y las estudiantes, le hicimos ver que no debían subir el lienzo, dijeron que era una acción de arte. Así de confusas están las cosas, ¿verdad? Ninguna disposición a entender que el símbolo iba más allá. Se les habló de lo que, cómo se veía desde la perspectiva de género. El lienzo ya no se encuentra instalado, pero el debate en torno a él continúa. La rectora de la Universidad de Chile señaló que tuvo la esperanza hasta el último minuto de que no fuera utilizado y que considera que tras él hay violencia de género e incluso incoherencia. En su momento, más de 500 académicos firmaron una carta en apoyo a Devés, en el que se señaló que se había violentado de manera grosera y burda la imagen de la máxima autoridad de la Casa de Estudios. Hoy son los propios estudiantes que realizan el acampe los que responden. En primer lugar, esto es una sátira política que es utilizada en muchas ocasiones por movimientos que no tienen el poder de controlar las masas para llegar a un público mayor. Es una sátira política, en ningún caso es un ataque personal hacia la rectora, ya que ella está, por su rol, representando una institución. Por lo tanto, esto representa cómo la Universidad de Chile ha ignorado nuestras demandas y nunca ha hablado al final de nuestro petitorio, que es romper las relaciones con universidades que apoyan el genocidio activamente en Israel. El acampe ya cumple más de un mes. Los estudiantes esperan reunirse con la rectora ahora que regresó de Europa, donde participaba de la gira del presidente Gabriel Boric. Pero las posturas aún son disímiles. Por un lado, quienes están en la Casa Central piden que se rompan todos los vínculos con instituciones académicas de Israel y por otro, la postura de las autoridades, al menos por ahora, es una sola. No se van a cortar esos lazos. No. Nuestros principios de libre comunicación y expresión de las ideas y sobre todo de resguardo del sistema universitario en el mundo nos hacen pensar que eso sería una idea que por lo demás es efectista, es como falsa. Las autoridades dicen que las universidades israelíes son pluralistas, pero la verdad es que estas producen y reproducen la censura que viene desde el Estado de Israel, y no solamente eso, sino que también la perfeccionan colaborando con el ejército en tratados, o sea, en convenios
en desarrollo de tecnología militar, en no permitir a los estudiantes palestinos decir que son palestinos, expresar su palestinidad, expresar su cultura o incluso hablar árabe. El piso mínimo para quienes están movilizados es que se realice un plebiscito triestamental, donde funcionarios, académicos y estudiantes respondan si quieren o no romper vínculos con las instituciones de Israel. Si eso ocurre o no, o si las autoridades de la Casa de Bello lo aceptan, aún está por verse, mientras que este no es el único conflicto por estos días en la Universidad de Chile. La rectora Adebes también condenó la toma al campus Juan Gómez Millas, que se extiende por varias semanas y donde se ha cuestionado esta acción, marcar en la mano a quienes ingresen, una L para académicos que desean utilizar los laboratorios y una E para los estudiantes. Esta toma particularmente no es violenta, tampoco lo es el acampe en Casa Central, y si llegamos a este momento de la movilización estudiantil es precisamente porque las demandas no han sido respondidas, son demandas históricas, en algunos casos tienen décadas, los petitorios son los mismos, y no lo vemos como violento, lo vemos como una medida de presión a las autoridades para que nos escuchen, para que se hagan cargo. Hacerse cargo de medidas como mejoras en infraestructura, sobre todo pensando en las intensas lluvias de los últimos días que han dejado imágenes como estas y que movilizaron a los estudiantes por la Alameda este martes para pedir precisamente mejores condiciones para estudiar y trabajar, y donde también hubo apoyo a quienes están en la Casa Central de la Universidad de Chile. Una causa justa no puede validar métodos injustos. La marcha que veíamos, tranquila, pacífica, perfecto, ¿qué se podría cuestionar de aquello? Pero impedir que otros compañeros puedan asistir a clases, marcar con la simbología de tiempos muy oscuros. A alguien, los símbolos también importan. Eso, desde mi perspectiva, sí es violento. Y no hay causa que justifique un método que no es justo. Seguimos avanzando. Bueno, mañana es un día clave en el ámbito judicial porque el Pleno de la Corte Suprema va a sesionar de forma extraordinaria para debatir el nombramiento de jueces, una discusión que surgió tras la serie de publicaciones de CIPER sobre posibles influencias en designaciones del Poder Judicial y posible tráfico de influencias, ministros de la Corte, ministros de Corte de Apelaciones también, políticos, en fin. Bueno, una de ellas, la denuncia de CIPER, está ligada a Víctor Gonzalo Migueles, pareja de la ministra del Máximo Tribunal, Ángela Vivanco, quien ha negado haber conocido ninguna de las conversaciones que él habría tenido, por ejemplo, con el fiscal Carlos Palma. La nota es de Estefanía Bustamante. Esta audiencia ha sido convocada para escuchar las exposiciones de las postulantes al cargo de ministro de la Corte Suprema. En el lugar que tantas veces ha recibido postulantes, será precisamente donde los ministros de la Corte Suprema debatirán el mecanismo de elección. Convocaron un pleno extraordinario tras la serie de chats que habrían influido en el nombramiento de jueces. ¿Qué espera el ministro de Justicia de ese pleno? ¿Y qué tan importante es? Yo creo que es clave. Primero, porque es conveniente ratificar el criterio de la Corte del 2015 hasta ahora. Los ministros han variado. Y lo segundo es: tratemos de responder ahora las preguntas complicadas. A raíz de la investigación al celular de Luis Hermosilla, se han conocido mensajes como los de Gonzalo Migueles, la pareja de la ministra Ángela Vivanco, que habría incidido en el nombramiento del conservador de bienes raíces de Viña del Mar y en la última nominación para fiscal nacional. Buenos días, amigo querido. Doctorado y reemplazo de Armendáriz, ¿ok? ¿Visto bueno? Amigo, ¿puedes hablar? Soy bueno negociando. Estoy en la clínica. Operan a mi cuñado ahora. El del accidente de moto. Dame un rato. Amigo, te llamarán de la prensa. Una oferta al fiscal de Aysén, Carlos Palma, cuando quedó fuera de candidatura y que el mismo persecutor consideró impropia. Ante la sorpresa e incomodidad que me generó este mensaje, es que decidí enviárselo a Luis Hermosilla para hacerle presente la molestia que me generaban ese tipo de actitudes por parte de personas que yo entendía que eran cercanas a él.
Fue por esa respuesta a CIPER que la ministra Vivanco solicitó una reunión con el fiscal nacional para manifestar preocupación por la desafortunada participación de un fiscal en este reportaje. Cualquier ciudadano puede presentar esa reclamación por escrito. Otra cosa distinta es que se manifieste una llamada telefónica. Esa expresión probablemente no contribuye precisamente a una discusión de igualdad de trato, que es la que yo creo que se está planteando en la actualidad producto de estos casos. En el caso de Vivanco y su pareja, el episodio generó tensión en el pleno de los lunes del máximo tribunal, instancia donde varios habrían manifestado la necesidad de reactivar la Comisión de Ética en la Corte. El ministro de Justicia, Luis Cordero, cree que hay que revisar todo el sistema de nombramiento en el Poder Judicial. Sí, completamente. En la actualidad hay consenso para reformar el mecanismo. En el Congreso, por ejemplo, se debate un proyecto que modifica la asignación de notarios y conservadores. Varios dicen que se debe revisar todo el sistema, incluidas las inhabilidades de los jueces. Es un mundo que además en el mismo Poder Judicial se va interrelacionando, pero entonces no podemos negarnos efectivamente a las relaciones de amistad que existen entre las partes o los abogados, pero sí que en eso tenemos que ser claros y transparentes. Lo calificamos de deficiente con etapas de opacidad, prácticas inapropiadas y además politizado, circunstancias que consideramos son nocivas para la integridad de la función. Mientras que en el mundo político también hay propuestas como la creación de un consejo judicial. En tanto, la comisión investigadora del denominado caso Audios concluyó que el abogado Hermosilla usó su influencia para conseguir información privilegiada. Planteamos la creación de un consejo judicial precisamente para que no se sigan repitiendo este tipo de situaciones. Por lo tanto, nos parece que lo prudente sería que el gobierno pudiese analizar en profundidad este proyecto de ley, lo pudiese patrocinar. Hoy día está en juego la credibilidad del sistema de justicia y además la credibilidad de todo el sistema democrático. Nosotros creemos que la manera de devolverle la credibilidad al sistema es que todos los involucrados en el caso Hermosilla paguen con cárcel. Este miércoles el Pleno se reunirá en una instancia no habitual desde las 8:30 de la mañana. Y al final de la sesión extraordinaria, las y los ministros emanarán una propuesta con el fin de acelerar las modificaciones a los nombramientos judiciales. El exministro de Defensa y actual candidato a alcalde por la comuna de Santiago, Mario Desbordes, presentó una querella contra 6 consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La acción judicial por el delito de prevaricación administrativa es una reacción al libelo interpuesto, comillas, contra quienes resulten responsables de eventual tráfico de influencias en el nombramiento de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier. Dicho presunto lobby se conoció tras la revelación de los chats entre Desbordes y el ex juez Juan Antonio Pobleta. La querella contra los consejeros del INDH se suma el oficio que envió Renovación Nacional a la Contraloría pidiendo fiscalizar a dicho organismo. Bueno, y polémica generó en el Congreso una contratación que realizó el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, quien a inicios de año fichó a una asesora externa que también cumplía funciones en un SLEP de Concepción. Ambos se conocen hace más de 20 años y, según parlamentarios del oficialismo, este caso podría llegar a la Comisión de Ética, como nos cuenta Colomba Eichholz. Casi 3 millones de pesos mensuales habría recibido Carolina Arias Arévalo entre enero y marzo de este año. El dinero proveniente de las arcas públicas habría llegado a manos de quien fuera la amiga del diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, quien concretó su contratación para desempeñarse como asesora externa, pese a la actual prohibición de reclutamiento establecido por el reglamento interno de la Cámara. Tenemos que actuar con responsabilidad y tener los antecedentes en la mano, pero sería una lamentable situación, sobre todo si se considera que existe una prohibición expresa para realizar este tipo de acción. Prohibición cuyo incumplimiento podría implicar llevar el caso, que fue destapado por Radio Bío Bío, a la Comisión de Ética para analizar eventuales sanciones, dado que además Arias Arévalo, al momento de asumir el cargo de asesora, se desempeñaba como jefa a tiempo completo de un SLEP en Concepción, lo que significó que obtuviera remuneraciones por más de 20 millones de pesos en 3 meses, una doble militancia que también está vetada en el reglamento de la Cámara. La propia funcionaria contratada tiene que aclarar, tiene que transparentar su inhabilidad en el momento de ser contratada. Si no las transparentó, creo que la responsabilidad principal se radica en esa funcionaria, por cuanto es ella quien tenía la calidad de funcionaria pública. Entiendo que en un SLEP. El diputado Bobadilla, quien debe primero
responder a las consultas y dar cuenta del por qué actuó de esa manera, si estaba o no en conocimiento de esta doble militancia, se podría decir, pero en cualquier caso siempre hay conductos regulares para que estas cosas sean revisadas. No puede ser que cuando un diputado defrauda al fisco quede en total impunidad. Es por eso que estamos agrupando los antecedentes para hacer un requerimiento a la Comisión de Ética para que existan sanciones y también en el SLEP, porque ha sido el diputado Bobadilla y la bancada de la UDI los principales detractores del SLEP. Ante la acusación, el diputado Sergio Bobadilla reconoció el estrecho vínculo con quien fuera su asesora externa durante los meses de enero, febrero y marzo, declarando que lo ha apoyado por más de 20 años. Respecto de las labores que desempeñó, el parlamentario indicó que Arias Arévalo prestó servicios los fines de semana y festivos y que su contratación temporal se debió a su vasta experiencia en trabajo territorial, una eventual infracción que el gremialista se abrió a corregir si así lo solicita la Cámara. Es, yo diría, una profesional que me prestó servicio durante 3 meses, un contrato a honorario, y que fue visado y autorizado por los controles de la Cámara. Por lo tanto, según mi parecer, el contrato estaría en regla, pero también decir de que este fue un contrato temporal. Me parece bien que lo aclare y si es que existe alguna responsabilidad también que se responda por esa responsabilidad si es que hubo alguna contratación inapropiada o contraria a las leyes. Habría que analizar las circunstancias para ver si amerita una remisión en la Comisión de Ética. Yo tengo mi cuestionamiento respecto a la Comisión de Ética. Creo que no está funcionando oportunamente, sino que funciona más bien políticamente. Cualquier aclaración, cualquier situación que tenga que corregirse lo hará. Yo conozco personalmente al diputado Bobadilla, es una persona que en el marco de los principios de buen uso de los recursos públicos no tengo ninguna duda que va a actuar correctamente. En tanto, desde el organismo a cargo de la administración de los jardines, escuelas y liceos públicos de Concepción, específicamente desde el SLEP Andalién Sur, donde Arias Arévalo se desempeñaba como jefa de la Unidad de Participación y Vinculación Territorial, se remitieron a indicar que no tenían antecedentes respecto a sus asesorías parlamentarias, pero enfatizaron que ella puede disponer de su tiempo libre como mejor le parezca. Bueno, hace pocos momentos tuvimos una conversación con el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet, y lo que nos dijo es revelador en varios ámbitos. Le preguntamos si la carga tributaria de Chile es menor o mayor que la de la OCDE, según las mediciones. ¿En cuánto está realmente la evasión del IVA, pero también la evasión del impuesto de primera categoría? Entra también ahí en la polémica que he tenido con algunos tributaristas. Le preguntamos, por ejemplo, de otros temas como qué negocios hoy día le están llamando la atención porque proliferan, pero parecieran ser más bien una posibilidad de lavado de dinero. Y también un caso o una denuncia de médicos respecto de la clínica Las Condes. Eso y más en la entrevista a CNN Chile del director del Servicio de Impuestos Internos. Entiendo que se recibieron más de 4.600.000 declaraciones de esta operación Renta 2024 y solo un 11,6% del total de declaraciones de renta recibieron observaciones. Esta es la parte que sería la buena noticia. Ahora, la que no parece tan buena noticia, y por eso le pregunto a usted, es la disminución en los tributos. ¿Por qué el Estado recibió menos impuestos? A ver, tenemos que recordar que la operación Renta, en el resumen que nosotros hacemos, nos estamos refiriendo a todo lo que pasó en el 2023. Claro. Y consolidamos el resultado de la operación Renta con respecto a la recaudación del impuesto a la renta del 2023. Y en ese sentido no nos podemos abstraer de la situación macroeconómica. ¿Qué es lo que pasó en el año 2023? La economía creció poco, tuvimos una caída fuerte del consumo, una caída fuerte de la inversión. Y eso, junto con afectar los impuestos indirectos, que ya el IVA reflejaba una baja ahí, claro, eso también se refleja en renta. Adicional, tuvimos un precio del cobre que fue bastante más bajo que el del 2022 y un precio del litio que bajó casi 33% con respecto al del 2022. Perfecto, porque hay una afectación fuerte que tenía que ver con la minería, cuando uno desglosaba lo que había ocurrido. Con la minería, pero es contradictoria, porque si analizas las cifras, las empresas grandes, sí, el grupo de las 10 mineras más grandes de cobre, tuvo un efecto positivo sobre la operación Renta, pero es principalmente un efecto tributario, porque ellos hicieron uso de depreciación muy acelerada, producto de lo que los beneficios que se dieron en la pandemia y posteriores, y por lo tanto ahora
Ya no tenían ese beneficio. No tenían ese beneficio, Entiendo. entonces está. Ya, pero perfecto. el resto de la minería, CAP, litio y el resto de la minería del cobre sí se vieron afectadas por el menor precio y un tipo de cambio también que fue bastante más bajo que el que se tuvo en el año 2022. Ahora, en términos de porcentajes, ¿9 y tanto por ciento menos de impuestos? Que en plata, ¿cuánto es más o menos? Son alrededor de 1.600 millones de dólares menos. ¿Sí? No es poco para un Estado más que es pequeño. Ok, quisiera preguntarle, por lo mismo cobra más importancia la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de evasión, no de elusión, de evasión de impuestos hay en Chile en términos genéricos? Después le pregunto por algunos que nos interesan en específico. A ver, nosotros veníamos de una situación de evasión del IVA, que era la que se había midiendo persistentemente, y ahí veníamos de un nivel del 25% y nos íbamos aproximando al 20%, hoy estamos más cerca del 18%. Nuestro objetivo es llegar del 18 al 14. ¿Por qué del 18? Para el final del gobierno, esa era la meta. Para el final del gobierno. Eso era cuando tramitamos el proyecto de ley al inicio del gobierno. Eso se postergó y pensábamos que íbamos a tener entonces este año y el próximo un proyecto de ley que iba a ser ley y nos iba a permitir contar con algunas herramientas. Íbamos a llegar entonces al final del gobierno prácticamente con el objetivo cumplido de tener una reducción de la evasión que se tradujera en recaudación en torno al 1,5% del PIB. O sea, la idea de bajar hasta el 14% la elusión, la evasión, bajar hasta el 14% la evasión del IVA, ¿no va a ser posible si no se aprueba luego esta ley de cumplimiento tributario? Sí, efectivamente, ahí tenemos dos elementos. Ahí estaría en riesgo esta meta, por lo menos para el final de este gobierno. Sí, o sea, igual, aunque se apruebe, ya tenemos un año 2024 en el cual muchas de esas medidas solamente van a tener efecto en el 2025. O sea, ya no se va a poder cumplir producto, dice usted, del retraso en la aprobación de la ley de cumplimiento tributario. Sí, va a ser difícil, porque los timings, o sea, en esta cuestión no, es difícil. Ahora, si es que efectivamente se nos entregaran más recursos, pudiéramos hacer cosas más rápidas, podría ser. Nosotros igual hemos seguido planteando una meta ambiciosa de tratar de seguir el paso de reducir la evasión, pero con aumentos de productividad. Y lo que necesitamos son recursos que nos permitan y un proyecto de ley que pone algunas plataformas nuevas al servicio de la recaudación. ¿Llamaría usted entonces a los parlamentarios a poner los recursos donde dicen que están sus intenciones? O sea, si quieren que cada uno pague lo que tiene que pagar y reducir la evasión, ¿no debieran darle más recursos en la ley de presupuesto al Servicio de Impuesto Interno? Bueno, eso... ¿Haría usted un llamado así a los parlamentarios? Así es el llamado, y por eso el proyecto de ley va con un informe financiero que nos fortalece como servicio y que nos fortalece en 3 dimensiones. Una que es acelerar inversiones informáticas para tener mejores aplicativos y una inteligencia de fiscalización basada en una explotación mucho más intensa de los datos. Otra que tiene que ver con mejoramiento de la carrera funcionaria y con esa hacer retención de los mejores valores. Y una tercera dimensión que tiene que ver con fortalecer algunos equipos que están principalmente en la Dirección Nacional y que hacen la inteligencia de la fiscalización. Hablamos entonces ya de la fiscalización del IVA y esta meta que no se va a poder cumplir, dice usted, producto del retraso en la legislación respecto de cumplimiento tributario. Pero le pregunto ahora, ¿qué pasa con la evasión del impuesto a la renta? Ha habido toda una polémica respecto de cuánto es realmente. El Servicio de Impuestos Internos hizo un estudio que decía que era del 48%, o sea, casi la mitad se evadía del impuesto a la renta. Y quiero preguntarle, porque hubo muchas críticas de tributaristas, después ustedes se apoyaron en un estudio del Centro de Estudios Públicos. ¿Cuál es realmente? ¿Ustedes sostienen que casi la mitad del impuesto a la renta se evade? Sí, ahí tenemos 2 elementos que son clave. En la evasión del IVA, combatir la evasión del IVA tiene doble dividendo. Logramos la recaudación del IVA, pero al mismo tiempo eso tiene un golpe certero en términos de reducir la evasión en renta, porque obviamente recompone la base sobre la cual se aplica el impuesto a la renta. Y eso más o menos, si la evasión de IVA explica más o menos el 60% de la evasión que tenemos en renta, ya, pero estimada por nosotros. ¿Cuánto es la evasión de renta? La evasión para nosotros es el 48% que nos dio el estudio.
Ahora, yo le pregunto, ¿en qué estratos socioeconómicos está concentrada esta evasión del impuesto a la renta? En la evasión del impuesto a la renta tenemos 3 componentes, ¿sí? Una que tiene que ver con la informalidad. Ya. Y ahí ese está en el rubro de los microemprendedores y de la microempresa, ¿sí? Y sus trabajadores, pero que están en la informalidad. Que están en la informalidad. Ok. Entonces, ahí tenemos un foco. El segundo foco tiene que ver con lo que es la evasión del IVA, que afecta notablemente a las empresas medianas y grandes, donde tenemos efectos que también afectan la renta. Después se agrega lo que es el componente elusivo, donde efectivamente se hace un uso al límite de lo que tiene que ver con la normativa, pero en lugar de aprovecharla netamente en términos de los beneficios que da la normativa para incentivar determinadas actividades, se aprovecha solamente con un fin de disminuir el aporte tributario. Personas de altos ingresos. También ahí tenemos. ¿Están evadiendo de manera importante el impuesto a la renta? Sí, ahí tenemos un elemento importante donde efectivamente los altos patrimonios, que es un foco que siempre en las operaciones de renta nosotros los tenemos allí, generan entonces un proceso en términos de evasión y también de elusión. ¿La evasión cómo la hacen y la elusión cómo la hacen? Porque no son la misma cosa. No son la misma cosa. ¿Qué están haciendo para evadir impuestos? Para altos patrimonios. Para evadir impuestos los altos patrimonios no declaran, ¿sí? Y eso en el fondo son rentas que la mayor parte de ellas están fuera de Chile y por lo tanto cuentan con la dificultad que podría tener el servicio. Para pesquisar. Para pesquisar. Hoy por hoy eso está cambiando, ¿sí? Ya, pero todavía se mantiene aquello. Todavía se mantiene. ¿Y la elusión cómo la hacen? La elusión tiene principalmente que ver con una situación en la cual los cambios patrimoniales asociados al cambio intergeneracional no se atribuyen entonces esas rentas de la forma abierta hacia los nuevos perceptores de esos patrimonios cuando el pater family desaparece, ¿no es cierto? Y a veces como que se pasan la plata de una generación a otra sin tributar como debieran. Exactamente. ¿En fácil es eso? Sí, en fácil es eso. Sí, y para esto contratan importantes bufetes de abogados. Por supuesto, porque ahí se hace una ingeniería de sociedades que permiten ir haciendo esto, o en el fondo una triangulación con empresas que estén fuera, etcétera. Ahora, es bastante complejo. No es ilegal, pero de alguna manera es estirar al máximo la ley. Es lo que nosotros llamamos abuso, ¿sí?, de la figura que el marco legal permite. Y en su juicio, este tipo de excesos de gimnasias tributarias, para decirlo en elegante, ¿debieran ser ilegales? ¿Ilegales? Sí. Bueno, en general en todas partes del mundo la elusión tiene eso. Es ilegal. El legislador siempre piensa en un marco legal procurando incentivar determinados procesos para que por esa vía el crecimiento económico redunde en aumentos de empleo y en aumentos de recaudación tributaria. Pero también deja abierto a que se abuse de esa situación y en la cual se va viendo que ahí hay un resquicio y si yo hago las cosas de determinada forma o las presento de tal forma, voy a tener acceso a esos beneficios sin que haya una razón de fondo. Lo que por nosotros eso yo decimos, le pregunto si es que la elusión usted cree que no debería ser ilegal, en su opinión. Yo creo que es una situación difícil de catalogarla, porque está el marco legal. Entonces, sí, si no habría que cambiar el marco legal para que fuera declarada ilegal. ¿Qué opina ahí usted? Siempre tenemos el debate con los tributaristas que hacen esta asesoría, en términos que ellos hablan de la economía de opciones. Y nosotros les decimos, mire, la economía de opciones está puesta en términos de las ganancias de eficiencia. Ahora, si usted me está haciendo un artilugio en el cual la única ganancia de eficiencia va a ser aprovecharse de una figura legal que existe, que tenía probablemente legisladoramente otro fin, y usted lo está haciendo para la cuestión tributaria, nosotros ahí entonces vamos y la NGA, entonces la norma general antielusiva, lo que nos permite es tener un marco de acción donde vamos tras esas figuras tras el que son... torció el espíritu de la ley. Exacto. Entiendo. Eso yo creo que es lo más claro. Como ahora, tú lo dices. señor Frigolet, quisiera preguntarle ¿a cuánto se comprometen ustedes a reducir la evasión del impuesto de la renta de aquí a que termine el gobierno? Nosotros estamos con un objetivo anualizado
de tener una reducción de elevación en torno al 0,4% del PIB por año. Ya. Y con eso en 4 años llegaríamos a la meta del 1,6%. Ya, pero eso sería pasar de una evasión de 48% en donde la tiene estimada ustedes, más allá de la disputa que hay con otras personas, ¿a cuánto? ¿36%? Sí, deberíamos estar en torno al 36%. Que recordemos que hay un doble dividendo. En la medida que reducimos la evasión de IVA, vamos a tener un efecto también en renta. Entiendo. Y a eso le agregamos en términos de control de la ilusión. Pregunta, ¿qué tan importante es esta ley de cumplimiento tributario para lograr que la gente pague lo que tiene que pagar en sus tributos? Mira, la ley tiene varios elementos importantes. Uno de ellos tiene que ver con tener mejores herramientas. Ya. Otro que tiene que ver con emparejar la cancha. Por ejemplo, plataformas de importación masiva como AliExpress, Amazon, eBay. Hoy por hoy, muchas de ellas tienen volúmenes importantes de importación y no pagan IVA. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un proceso en el cual las plataformas, igual que como lo estamos haciendo con los servicios digitales, las plataformas van a hacer los retenedores del IVA y la van a integrar. Esto va a encarecer el precio de los productos, ¿no? Sí, con el 19%, porque si no lo pagan, van a pasar a pagar el 19%. Pero los márgenes son tan distintos. Si uno ve el mismo producto, a veces en Falabella o en Ripley y lo ves en AliExpress, te llega el mismo producto y las diferencias son 1/3. Así es que si es 1/3 el precio, el 19% agregado sobre eso no va a cambiar las decisiones ni va a hacer que efectivamente se reduzca fuertemente el consumo. Entonces nosotros creemos que la elasticidad del impuesto va a ser prácticamente muy baja. Ya, usted dice, eso es relevante. Pero hay una herramienta que quiero preguntarle su opinión, que es la flexibilización del secreto bancario. ¿Qué tan importante es para el Servicio de Impuestos Internos? Para nosotros es extremadamente importante porque siempre se nos dice que nosotros podemos seguir la huella del dinero. Sí, pues. Y eso incluso es un mito. para combatir, por ejemplo, el crimen organizado. Pero eso es un mito. ¿Por qué no pueden seguir la ruta del dinero? Nosotros no podemos llegar. Se nos acusa mucho de que estamos pidiendo que se nos levante el secreto bancario para ir a hacer phishing, ir de pesca. Eso no ocurre. Nosotros cada vez que pedimos que se levante el secreto bancario es porque ya hemos hecho una fiscalización. Tenemos hipótesis claras de que hay evasión y queremos corroborarlas y profundizarlas con acceso a la información bancaria. Porque se complementan, son dos mundos. En la economía real tiene una contracara que es la economía financiera y ahí hay nexos importantes y con eso nosotros pretendemos ser mucho más certeros y tener todo bien cuantificado para que nuestra acción reditúe de la mejor forma posible. Entonces por eso necesitamos el secreto bancario. O sea, ustedes lo que están planteando no es una eliminación además del secreto bancario, sino una flexibilización. Hoy día el secreto bancario tal como está, ¿a ustedes les impide realizar su labor como debieran? Nos impide porque es bastante engorroso. ¿Sí? Nosotros en el fondo, hoy por hoy, cuando pedimos que se levante el secreto bancario, sobre una hipótesis donde en el tribunal tiene la convicción, pero empieza todo un proceso y lo que nos han dado el acceso, nos dan el acceso 2 años después y nosotros en 3 años prescriben nuestras acciones. O sea, no alcanzan a perseguirlas penalmente. No, porque la información nos llega demasiado atrasada. Entonces... ¿Y usted entiende por qué hay tanta oposición a flexibilizar el secreto bancario en algunos sectores? O sea, algunos dicen que sería una vulneración de la intimidad. Yo creo que en las finanzas y en lo monetario no hay mucha intimidad. Y nosotros estamos diciendo, bueno, nosotros finalmente lo que hacemos es fiscalizar fuertemente al mundo de las empresas. Y desde ahí se sacan de repente impactos que afectan a los socios o a los que están responsables de la gestión de esas empresas. Entonces, en el caso de una sociedad jurídica, ¿cuál es la intimidad? ¿Hay alguna defensa de alguna manera como gremial frente a esta oposición a la flexibilización del secreto bancario? Yo creo que en el mundo de hoy, en lo que es las transacciones financieras necesitamos más transparencia que nunca. ¿Estamos atrasados en relación a lo que pasa en otras partes del mundo? Sí, yo creo que en otras se lo pregunto en fácil, en otras partes del mundo, a los que siempre nos gusta compararnos con la OCDE y con estos países más desarrollados, el secreto bancario es más flexible para levantarse, ¿no? Es completamente flexible y de hecho las administraciones tributarias entran y obtienen la información prácticamente sin pedirle autorización a nadie. Quiero preguntarle, ¿qué nuevas formas de evasión han detectado? Porque usted dice, nos están bypaseando.
estamos detectando nuevas formas de evasión. ¿A qué se refiere? No sé si te ha pasado a ti entrar a un negocio y que te ofrecen, en lugar de usar la maquinita de pago, tu tarjeta de débito, tu tarjeta de crédito, que le haga un pago con una transferencia electrónica directa. Sí. ¿Sí? Y bueno, esa es una forma de evasión, porque eso no va a quedar transacciones, y si no te emite la boleta, es una venta en negro. Es una nueva forma digital de hacer la venta en negro. ¿Hay otras más? Sí, seguramente hay otras. Pero, Ya, eso pero la podemos mantener. la más... Esa es la más y que uno ve. Incluso en algunas peluquerías uno ve con tarjetas, y sin tarjeta es otro precio. Es un incentivo a evadir. Es una evasión ya descarada de ella, ¿no? Ahora quisiera preguntarles justamente, porque hay un parlamentario independiente PPD, Jaime Araya, que ha dicho que Chile es un paraíso para el crimen organizado, y los han criticado ustedes porque dice que no fiscalizan como deberían, por ejemplo, las peluquerías. Me acordé a raíz de que usted habla de las peluquerías, por ejemplo, sin estigmatizar a muchos peluqueros que trabajan correctamente, obviamente. Pero quiero preguntarle, ¿usted le ha llamado como, por ejemplo, primero que responda a esto, que de alguna manera Chile es un paraíso para el crimen organizado porque no se fiscalizan los impuestos, entre otras cosas, como se debiera? A ver, nosotros hacemos una fiscalización bastante certera. Dentro de América Latina, nuestra tasa de evasión, yo me aventuraría a decir, es la más baja, y por bastante... Ahora, no sé si es tan buena la comparación del barrio con Por el que eso te está digo, comparando al respecto. Por eso nosotros nos comparamos con la OCDE, y estamos pretendiendo pasar del 18% de evasión al IVA al 14% para compararnos con países como Portugal, Bélgica, etcétera. Y de ahí seguir bajando, pero tenemos claro que de ahí en adelante la cosa se hace más difícil. ¿Pero podrían fiscalizar más y mejor, por ejemplo, con herramientas que hoy día no tienen? Sí. Por ejemplo, te voy a poner una bien puntual, es que hoy alguien que tiene un contrato con una maquinita para hacer pago electrónico, no se le exige que tenga inicio de actividades. Entonces ahí, claro, eso es pasto para un narcotraficante. Entonces no nos carguen a nosotros lo que es manga ancha y pueden operar impunemente y pasar totalmente desapercibidos para nosotros. O sea, Más ¿podría allá, hacerse más para perseguir, por ejemplo, el crimen organizado? bastante más. Te voy a poner otro ejemplo. Tú puedes hacer una operación de comercio exterior y estar sacando container una vez a la semana y no necesitas tener inicio de actividades. ¿Y quién tiene que solucionar eso? Etcétera. Bueno, el proyecto de ley que estamos tramitando de cumplimiento tributario, de por cumplimiento ejemplo, tributario soluciona justamente esos forados que están, y esos son forados que obviamente son campo fértil para actividades evasión, ilegales, elusión, ¿no? actividades, y pensemos en actividades crimen ilegales organizado, que crimen derechamente. organizado, sí, exactamente. Quiero preguntarle tres cosas brevemente para cerrar. Lo primero, al final en toda esta discusión, en que una discusión tiene que ver con cumplimiento tributario, pero se ha discutido mucho también sobre si hay espacio o no hay espacio para que se paguen en algunos tramos más impuestos. Quiero preguntarles si es que en Chile pagamos más o menos impuestos al final que la OCDE, porque cada uno presenta las cifras también desde su perspectiva. ¿Qué dice usted? Bueno, si nosotros nos vamos a la tasa macro, ¿sí?, donde el conjunto de tributos, sean estos indirectos o directos, toda la masa de recaudación tributaria, estamos con una tasa que está en torno al 19%. Y los países OCDE están 4 o 5 puntos más arriba que nosotros. O sea, usted diría que hay espacio para subir tributos si el punto de comparación es la OCDE. Sí, hay espacio. Ya. Otra cosa, como definición teórica, al no aprobarse ciertas normas que ustedes están pidiendo, ¿se está dejando campo abierto para el crimen organizado? A ver, para tranquilidad de los que están en el trámite que hicimos en la Cámara de Diputados, prácticamente todas las normas que a nosotros como institución responsable de la recaudación tributaria y de su fiscalización nos debieran dejar bien y fueron aprobadas por amplio consenso. Lo que tenemos ahí, el secreto bancario, es algo que en el Senado está ahí instalado, que para nosotros estamos manifestando que es importante y que yo creo que nos debería permitir ser bastante más finos en términos de concentrarnos fuertemente en la fiscalización. Llama la atención, como le llama la atención a la Contralora, la proliferación de ciertos negocios como barberías, donde se ven facturaciones importantes, pero no se ven clientes. Sí, no solamente las barberías, nosotros tenemos operativos en los cuales estamos operando en varios sectores más. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo las ópticas, las barberías, lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama esto?, situaciones de importadoras
que finalmente son bastante difíciles de estimar que están haciendo eso, ventas de autos, etcétera. Hay un sinnúmero de ¿Podrían situaciones. ser negocios de fachada para lavado de dinero? Pueden serlo, sí. ¿Es un motivo de preocupación para ustedes? Sí, siempre. Y de hecho, esto que tengamos la información digitalizada, etcétera, y que tengamos pleno acceso al que vaya siendo cada vez más obligatorio hacer inicio de actividades cuando uno tiene una actividad comercial detrás, el mejor control de las maquinitas de pago, etcétera. Eso nos va dando también posibilidad de hacer mejor inteligencia y usar tecnología de punta, como Machine Learning, Big Data, etcétera. Para me dice esos indicios, porque eso. Indicios de lavado de dinero, obviamente que preocupan en el contexto del crimen organizado. Cierro preguntando por un caso puntual que quiero despejar si es efectivo o no, porque se ha hablado de esto, han aparecido artículos y quiero saber si es efectivo o no. Hay quejas de médicos que trabajaron en la clínica Las Condes y que ya no trabajan ahí, que han denunciado que se siguen realizando boletas a nombre de ellos, aunque ellos no están trabajando ya en la clínica Las Condes. ¿Es efectivo que eso ha estado sucediendo o no y qué ha hecho el Servicio de Impuestos Internos? Nosotros hemos canalizado una buena parte de esas denuncias y se está procesando la información para ver si efectivamente hay algún tipo de ilícito que estaría ahí siendo cometido. Y es un proceso complejo. ¿Cuántos doctores están analizando ustedes que han hecho este tipo de denuncias aproximadamente? Una cuarentena de doctores mandaron antecedentes que se entregaron a los equipos de fiscalización. ¿Cuándo va a estar más o menos el resultado de esto aproximadamente? Yo creo que esto deberá dilucidarse en el contexto de lo que es este año, porque obviamente nos llegó a principios de este año, nos llegaron esas denuncias. Dentro de este año debe estar la investigación. Sí, claro. Y, quiero ser claro ahí porque sí, las formas contractuales no son menores, porque los médicos tenían relaciones a nivel personal, pero también a nivel de sociedades. Y tienen ahí algunas firmas de contratos que tienen que ver en términos de los flujos financieros asociados a anticipos que se podían hacer en términos de los pagos que están retenidos o no por la ISAPRE. Pero lo que no sería legal es seguir haciendo boletas a nombre de un doctor si es que ya no está trabajando ahí. Sí, ahí hay una situación difícil. ¿Eso sería para bajar tasa de impuestos? ¿Eventualmente? Eventualmente eso lo que está haciendo es abultar los costos operacionales de la clínica. ¿Y con eso se reduce la base impositiva? Sí, pero tenemos que ver si efectivamente... Si es que fuera así. Si es que fuera así. Entonces tenemos que hacer un chequeo integral. ¿Hasta ahora le parecen sólidos los antecedentes de esta denuncia? O sea, lo que hemos recibido es la información que los médicos no han hecho y con justa razón, muchos de ellos que ya estaban hace un par de años desvinculados y les vuelve a salir una boleta de honorarios emitida por terceros. ¿Habría alguna explicación para eso? Si ya no están trabajando en una clínica, que aparezca una boleta a nombre de estos doctores. Por eso tenemos que analizar ahí la situación de los contratos que hay detrás y de las transacciones que están realizándose con cargo a qué. Ya, entonces, ¿y si esto es efectivo, eso se denuncia ante la justicia? Sí, por supuesto, ahí tenemos que hacer la querella del caso si es que corresponde. Hernán Frigolet, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile analizando el panorama tributario de nuestro país. Bueno, justamente ahí está, ustedes lo pueden ver a través de nuestra página web, está disponible ya la entrevista al director del Servicio de Impuestos Internos con importantes revelaciones. Habla justamente de la necesidad de levantar el secreto bancario para poder realmente fiscalizar la evasión, la elusión, pero además el crimen organizado. Dice que es algo que es clave, que en otros países es muchísimo más flexible, que no se trata de eliminarlo, sino que no ocurra como ahora, que según Hernán Frigolet, lo que ocurre es que, por ejemplo, se encuentra un caso específico, no es que se salga, dice él, a pescar al azar, se encuentra un caso sólido, se pide levantamiento de secreto bancario, eso se puede demorar más de 2 años y a los 3 ya ha prescrito el delito tributario. Y además, importante lo que dice respecto, confirma que se está investigando a la clínica Las Condes por denuncia de 40 exmédicos que sostienen que se les siguen realizando boletas a pesar de haber ya no trabajado en el lugar y que se siguen emitiendo boletas. Dice que si esto es así, entonces podría ser denunciado ante la justicia. Y también entonces habla de la evasión, elusión y negocios sospechosos como barberías, ópticas, importadoras y otros.
Ahí lo vean en la página web también la entrevista que le hicimos al presidente de Uruguay. Bueno, Tailandia se va a convertir en el primer país del sudeste asiático en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La nueva legislación redefine el matrimonio como una unión entre dos personas. Más detalles en el informe de Samuel Sánchez. Annie Beaut llevan 4 años viviendo juntas. A pesar de que comparten su vida, para la ley siguen siendo 2 mujeres solteras. Una vez que la ley entre en vigor, firmaremos nuestro permiso de matrimonio, porque llevamos mucho tiempo esperándolo y creemos que nos resultará más fácil organizar nuestras vidas como es debido. Y ya están cada vez más cerca de formalizar su unión. Este martes Tailandia dio un monumental paso adelante al convertirse en la primera nación del sudeste asiático en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Senado votó abrumadoramente con 130 senadores a favor y solo 4 miembros en contra. Tras una dura batalla de más de 20 años, hoy podemos decir con orgullo que Tailandia ha permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo y la definición de familia cambiará para siempre. Por último, los quiero a todos y muchas gracias. El resultado de la votación significa que Tailandia se convertirá en el tercer país en Asia en permitir el matrimonio igualitario después de que Taiwán lo legalizara en 2019 y Nepal en 2023. La ley entrará en vigor 120 días después de su publicación en la Gaceta Real. Hoy en día tenemos leyes de matrimonio igualitario en el tercer país de Asia y el primero del sudeste asiático, pero seguiremos caminando juntos para impulsar la ley y otras demandas. Tailandia está marcando un notable contraste con sus vecinos del sudeste asiático, mientras que en países como Myanmar, Brunei, Indonesia, Malasia y Singapur, las personas LGBTQ+ enfrentan discriminación legal y social. Realmente no podemos expresarnos públicamente o tener demostraciones públicas de afecto. Podemos tomarnos de la mano cuando no hay nadie alrededor, pero realmente podría ser una sentencia, en serio. La nueva ley tailandesa redefine el matrimonio como una unión entre 2 personas, en lugar de un hombre y una mujer, y cambia el estatus legal de marido y mujer a pareja casada. Esto garantiza a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que los heterosexuales, incluyendo herencia y adopción. Me emocioné, me alegré y sentí alivio al mismo tiempo, porque durante más de 10 años hemos tenido que vivir preguntándonos a dónde nos llevaría la vida. Después de haberlo conseguido, me siento feliz y siento que también hemos transmitido este momento a otras personas. Ahora tenemos el apoyo del Parlamento y del Senado, que han apoyado esta ley, lo que significa que estamos protegidos por la ley. Mi mujer y mi hija, que están a mi lado, han conseguido esta ley juntas y ella será adoptada legalmente gracias a esta ley. En los días previos, miles de tailandeses salieron a celebrar el comienzo del mes del orgullo, lo que acompaña la decisión del Senado. Sin duda, un paso gigantesco para Tailandia y la comunidad LGBTQ+ en el país. Bueno, en una conversación exclusiva con CNN Chile, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, reiteró su definición sobre la importancia del Estado para la función de conseguir libertad y el desarrollo de una democracia plena. Solo libertad sin justicia social, dijo, no es libertad, sosteniendo entonces que si no hay Estado fuerte, no hay democracia. Que si no hay Estado fuerte, no hay democracia. O sea, Estado fuerte. Lo que pasa es que uno, capaz que, o los que analizan a veces, tienen la cabeza desde el punto de vista patológico, que es el Estado, no el músculo, sino la grasa. No el que lo mantiene vital, activo, rápido, con reflejos, sino el que lo mantiene... que no se mueve, que complica. Bueno, fue allá más o menos. Entonces, ¿puede haber una democracia plena si no tenemos un poder judicial fuerte? ¿Un poder legislativo y poder ejecutivo fuerte, con cierta separación pero respeto institucional? No lo hay. El mandatario uruguayo también se refirió a la reforma previsional que impulsó su gobierno en el país, una iniciativa que aumentó la edad de jubilación y que, según sostuvo, tiene una fuerte repercusión en que quita popularidad inicialmente o tiene la amenaza al gobierno que la presente de quitar en el fondo popularidad, pero que la verdad, dijo él, es ineludible como política social si se quiere que el sistema de pensiones sea sustentable. Bueno, de hecho yo en campaña dije que no quería subir la edad de jubilación. Nombramos un grupo al amparo de una ley de urgente consideración que se votó al principio de gobierno
Y el equipo me dijo, Luis, es imposible no subir la edad de jubilación. Y yo dije en campaña que no había que subirla. Imposible. Y dije, bueno, te pido por favor que entre lo que yo dije y lo rígido de ese planteo, lleguemos a un camino intermedio. Y se sube paulatinamente. Y es una reforma con una fuerte sensibilidad social, con temas de género, con temas de jubilaciones mínimas, con temas de discapacidad. O sea, no es una reforma de cosas de alguna manera que constriñen y que había que hacerla. No es tipo una cirugía gruesa solamente. Es también una mejora. Bueno, la entrevista completa ya está en nuestro sitio web y la van a poder ver nuevamente hoy día. Estuvieron y fueron testigos en directo de esta entrevista durante la mañana en CNN Chile y la van a poder revisar, por supuesto, no solo en la página web, sino que mañana en Conexión Global Prime, la entrevista completa al presidente de Uruguay. Ojo, habló también Alicia Contreras, bienvenida, buenas noches. Entre otras cosas habló también de Bukele, de Milei. Sí, y eso fue recogido por los medios uruguayos también hoy día. Muy interesante la entrevista. Muchas gracias. Partimos de este comentario internacional en Corea del Norte, porque eso de las 3 de la mañana, hora local, llegó finalmente el presidente de Rusia, fue recibido por Kim Jong-un en una visita inusual. La última vez que fue el presidente ruso a Norcorea fue en el año 2000, cuando Putin se reunió con el papá de Kim Jong-un. Y acá lo que se lee de esta visita es que Rusia está buscando apoyos para sostener su guerra en contra de Ucrania. Y de hecho se espera que firmen una alianza estratégica ambos países, que además tienen una hostilidad permanente hacia Occidente. ¿De qué se trata toda esta visita? ¿Cómo se lee por los analistas? Lo vemos en la nota de Laura Soto. Eran casi las 3 de la mañana en Pyongyang y Kim Jong-un esperaba la llegada de un invitado muy especial. Es la primera vez en 24 años que Vladimir Putin pisa territorio norcoreano. La última vez lo hizo en julio del 2000, cuando se reunió con el padre del actual dictador, Kim Jong-il. El contexto ahora, eso sí, es muy distinto, con una Rusia cada vez más aislada por su guerra en Ucrania y buscando nuevos aliados. El por qué Vladimir Putin está visitando Corea del Norte, sin duda alguna, es porque necesita más armas para sostener su guerra con Ucrania. Y no necesita armas tan sofisticadas, porque de hecho Corea no las tiene. Lo que necesita es un gran volumen de munición simple, por ejemplo, munición menor o en cohete. Es un vínculo que se ha fortalecido significativamente desde la invasión rusa en febrero de 2022 y que no solo se sostiene a través de la cooperación armamentística, sino también por la aversión compartida hacia Occidente y en especial hacia Estados Unidos. El objetivo de Putin no es solamente obtener la munición de artillería que necesita de Corea del Norte, sino también ayudar a Corea del Norte a fortalecerse y convertirla en un problema mayor para Estados Unidos y sus aliados en Japón y Corea del Sur. Así, las calles de Pyongyang recibían al mandatario ruso con imágenes suyas y de la bandera de su país. Un viaje que responde a la visita que Kim hizo en septiembre pasado a territorio ruso. Ambos países negaron haber llegado a un acuerdo sobre armas durante esa cumbre, aunque Estados Unidos y Corea del Sur dicen tener evidencia de que Pyongyang ha suministrado a Moscú con docenas de misiles balísticos y miles de contenedores de municiones. No es ninguna sorpresa que fuera a Corea del Norte después de su supuesta elección. No estamos preocupados por el viaje. Lo que nos preocupa es la profundización de la relación entre estos dos países. No solo por el impacto que va a tener en el pueblo ucraniano, sino porque podría haber cierta reciprocidad aquí, que podría afectar a la seguridad en la península coreana. En la previa a este encuentro, Putin agradeció al régimen norcoreano por el apoyo a sus llamadas operaciones militares especiales en Ucrania. Se espera que ambos líderes firmen un nuevo tratado de asociación estratégica. El presidente ruso intenta romper así su imagen de aislamiento, atrayendo a socios con ideas afines. Otro ejemplo de ello es su visita de Estado el mes pasado a Beijing.
La visita de Putin a Corea del Norte demuestra y confirma el estrechísimo alineamiento entre Rusia y los estados autoritarios como Corea del Norte, pero también China e Irán. Y esto también demuestra que nuestra seguridad no es regional, es global. Preocupación en Occidente ante un encuentro que se desarrolla justo después de la reunión del G7 en Italia y la Cumbre de la Paz en Ucrania, organizada por Suiza, a la que asistieron unos 100 países y organizaciones, evento al que Rusia no fue invitado y que tenía por objetivo alinearse en apoyo a Zelensky. Mónica, ¿y quién mira de cerca esta relación entre Norcorea y Rusia? Es precisamente Estados Unidos, país que ya está en plena campaña presidencial. El próximo 5 de noviembre, en 9 días más, es el debate presidencial, claro, que vamos a cubrir acá en CNN, y uno de los temas más importantes es la migración. Y hoy día el presidente Joe Biden anunció una nueva acción ejecutiva que podría beneficiar a 500.000 de migrantes indocumentados. La migración es un tema importantísimo de campaña que diferencia a Biden de Trump. Esta acción ejecutiva lo que permitirá es que los cónyuges o hijos indocumentados de ciudadanos estadounidenses podrían solicitar la residencia sin necesidad de que viajen a su país de origen. Por ejemplo, según la legislación actual, una persona indocumentada que llegue a Estados Unidos y se case con un ciudadano estadounidense, para solicitar la residencia debe primero solicitar la libertad condicional. Y eso implicaría muchas veces que deban volver a sus países de origen, teniendo en cuenta todos los peligros que podrían tener. Es por esto que Joe Biden anuncia esta medida ejecutiva para poder mantener a las familias juntas, dice él. Y esto es lo que también asegura lo diferencia de Donald Trump, quien él ha optado por deportar a todos los migrantes indocumentados. Tenemos las declaraciones de Joe Biden respecto de este anuncio. Escuchemos. Esta acción requiere que los indocumentados procesen los documentos requeridos para permanecer en Estados Unidos. Tienen que aprobar una revisión de antecedentes y no aplica para los que quieran llegar al país hoy. Es una forma mejor, no separa familias y requiere que todo indocumentado cumpla con la documentación legal. Ya, 27 de junio entonces, primer debate presidencial. ¿Único canal en Chile que lo transmite? CNN Chile. CNN Chile. Y pasamos al último tema, porque ¿tú te acuerdas de Justin Timberlake? Sí. Famosísimo cantante de pop, hoy día fue detenido por conducir intoxicado. Esta es la foto tras su arresto. Fue detenido en Nueva York y esta es una de las cámaras de seguridad que muestran el supuesto vehículo que él iba manejando. Se dice acá, según lo que informó la policía, que él se pasó un disco pare y también se salió de su carril, y es por eso que se le detuvo, y ahí se dan cuenta entonces que tiene un aliento de alcohol, tiene los ojos rojos, y entonces lo detiene la policía. Lo liberan bajo custodia. ¿Pero cuál era el auto? ¿El primero o el segundo? El segundo. Ah. Él supuestamente estaba en un hotel, ya, había cenado, dice que ahí va un auto y ahí va el siguiente. Y él dice que estaba en un hotel, cenó, se tomó una copa de martini, dijo él, y después iba ahora a la casa de un amigo en los Hamptons, este barrio lujoso de Nueva York. Ahí lo detienen entonces. Esta es la foto de la detención, y el 26 de julio deberá entonces acudir a los tribunales, y él está en plena gira. De hecho, este viernes tiene su próximo concierto en Chicago. Mostramos esto porque nadie está por sobre la ley. O sea, nadie debiera estar por sobre la ley. Exacto. Tampoco conducir intoxicados, no se sabe si es solo alcohol, si también quizás hay drogas. No es solo para él, es para el resto también, digamos. Tal cual. Justin Timberlake, famoso artista de pop, también hace poco se supo de él por su relación con Britney Spears, esta cantante que lo incluyó en sus memorias. Verdad. Toda la razón. Famosísimo, sí, y responsabilísimo también. Tal cual. Nos vamos a la pausa, si está claro, si usted maneja no toma nomás. Pues. Ya, pausa y regresamos con más. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego Paloma Ávila, Infantable, Futuro 360, no se lo pierdan, y luego Fernando Paulsen con Última Mirada. Nos ven a través de las pantallas de CNN Chile,
nos escuchan a través de CNN Chile Radio. Martes 18 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.